Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video nos vamos a introducir la temática de desarrollo de funciones en JavaScript. Hay mucho por decir respecto de lo que es desarrollo de funciones en este lenguaje y esta es una primera aproximación que vamos a hacer al tema. Vamos a comenzar describiendo cuáles son las distintas formas de declarar una función en JavaScript. Para ello utilizo una de las formas, la más tradicional, es utilizar la palabra clave function, espacio, el nombre que le quiero dar a la función. Típicamente se utiliza camel casing en JavaScript para describir nombres de funciones, como de muchas otras cosas, salvo que la función esté pensada para ser utilizada como constructor. Allí se usa Pascal casing. Este no es el caso, ya vamos a ver que es una función constructora más adelante, cuando nos introduzcamos en programación de objetos. En este caso es una función común y recibe dos parámetros. En este caso le llamo alto y ancho. Acá observamos una de las características que mencionamos del lenguaje, que es la débil tipificación que tiene. No tengo en JavaScript forma de especificar de qué tipo son estos argumentos, no tengo manera. Y hago una aclaración para aquellas personas que vengan de lenguajes como C o C++, en los cuales estrictamente hablando no es lo mismo la definición que la declaración de una función. La declaración de una función es definir es especificar cómo voy a identificar la función, en este caso de esta manera, qué parámetros va a recibir la función, de qué tipo, si pudiera en el lenguaje correspondiente especificarlo, de qué tipo van a ser esos parámetros, en qué orden los voy a recibir y qué tipo de valor, si es que hay un tipo de valor que devuelva la función. Y la definición de la función es específicamente el código que se va a ejecutar cuando la función se invoque. Yo puedo tener por un lado la declaración de la función sin tener la definición o tenerla en otro lugar a la definición de la función. En JavaScript, por la forma en que trabaja el intérprete de JavaScript, no es necesario y de hecho no hay manera de declarar por un lado la función y de luego definirla. Otra aclaración que hago, y esta es útil para cualquier persona de que venga de cualquier lenguaje, es que no es lo mismo, estrictamente hablando, parámetro que argumento. Es decir, muchas veces se usan, a uno mismo le pasa que lo usa de manera intercambiable, pero estrictamente hablando son dos cosas diferentes. El parámetro de una función son estas variables en las cuales yo recibo los argumentos de la función, que son los valores con los cuales invoco a la función. Los parámetros efectivamente son variables, de hecho yo acá podría en esta función asignarle a este argumento que recibí cualquier valor arbitrario o el resultado de una expresión. En este caso, en este ejemplo, no tiene sentido. Y los argumentos son los valores concretos que yo pase. Bien. En esta función, que es muy sencilla, lo que estoy haciendo, estoy devolviendo con la instrucción return el resultado de esta expresión, que es multiplicar el ancho por el alto. Fíjense que por la débil tipificación que tiene JavaScript no tengo forma de obligar de que efectivamente ancho y alto sean números, aunque aquí en el código estoy implícitamente asumiéndolo. Digo, bueno, asumo que me van a pasar números. Ya vamos a ver qué variantes tenemos aquí. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es, voy a comentar el código que todavía no describimos. Voy a ejecutar esto y efectivamente estoy llamando a la función área rectángulo, estoy al valor de retorno asignándole una constante y le estoy llamando con los argumentos 3 y 4. Me devuelve el resultado de 3 por 4 y hasta acá nada sorprendente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué cosa sí puede llegar a sorprender a aquellas personas que vienen de otros lenguajes? ¿Qué pasa si yo no paso el valor 4, por ejemplo? No paso alguno de los parámetros. En otros lenguajes, por ejemplo, lenguajes compilados, esto ni siquiera es una posibilidad, no puedo hacerlo, va a dar un error. En otros lenguajes interpretados tampoco es una posibilidad porque va a dar un error en tiempo de ejecución. En JavaScript, fíjense lo que sucede. Voy a invocar
y obtengo esta expresión. ¿Qué pasó acá? En JavaScript, cuando yo no paso un argumento, un argumento que tiene un parámetro declarado correspondiente, JavaScript es laxo en ese sentido. Lo que hace es, pasa de todas maneras un valor a ese parámetro, o se asume que tiene un valor ese parámetro. Ya en un video posterior vamos a hablar más en detalle de los argumentos. Asume que tiene el valor undefined. Entonces, cuando yo multiplico el valor 3, en este caso que pasé en alto, por undefined, me devuelve la expresión, el valor especial del cual hablamos en algún video previo, no the number. Eso es lo que estoy obteniendo aquí. Yo podría, por ejemplo, también otra posibilidad que tengo a partir de ECMAScript 5 es la de definir valores por defecto para los parámetros. Yo podría, por ejemplo, aquí especificar que por defecto es 0 y vamos a suponer que el alto también. Puedo definirlo para algunos, digamos, solamente para ancho o para ancho y alto en este caso. Voy a ejecutar ahora y fíjense que efectivamente multiplicó 3 por 0. No pasé un valor, pero recibió 0. No es lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, bueno, aquí lo que voy a hacer, fíjense, voy a pasar undefined, voy a pasar explícitamente, esta es otra posibilidad por la débil tipificación que tiene JavaScript, y fíjense lo que sucedió. Se asume, aunque yo lo pase explícitamente, que el parámetro no fue recibido. Entonces está asumiendo el valor por defecto. Eso es una consideración importante a tener en cuenta. Es una consideración importante a tener en cuenta. Ahora, fíjense otra cosa. ¿Qué pasa si yo paso null aquí? Y voy a quitar estos valores por defecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seguir pasando undefined para no cambiar la temática. Undefined. Y vuelvo hacia atrás y llamo, obtengo no the number. ¿Qué pasa si yo no quiero definir un valor por defecto? Digo, no hay un ancho y un alto por defecto razonable. Me tiene que pasar un ancho y un alto. Porque no siempre, digamos, lógicamente tengo un valor por defecto para todo parámetro razonable. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Pero yo quiero controlar esto, yo quiero controlar que me pasen un valor de todas formas. Bueno, esta flexibilidad que tiene JavaScript de permitirme invocarlo de distintas maneras, viene con un costo. El costo es que lo tengo que hacer con código propio, yo mismo tengo que hacer el control. En este caso, voy a preguntar, por ejemplo, si alto es igual a undefined o el ancho es igual a undefined, considero que tengo que es una rama de ejecución especial que tengo que considerar. En este caso, arbitrariamente, por ejemplo, voy a decir, voy a devolver undefined. No, es not a number, voy a devolver undefined, por ejemplo. No digo que esto sea lo más lógico o lo más correcto desde un punto de vista de diseño. Quizás una posibilidad más estrictamente correcta sería de que yo dispare una excepción, pero como todavía no hemos visto la temática de excepciones y de errores, me voy a limitar a devolver el valor undefined. Y fíjense que efectivamente aquí yo voy a invocar y entró por esta rama de ejecución. La instrucción return lo que hizo fue interrumpir el flujo de ejecución de código de la función y devolvió el valor que especifiqué aquí. También return, la función de la expresión de la derecha return es opcional. Yo podría haber hecho return y se asume que si no estoy especificando qué valor retorno, se está retornando undefined. Eso se asume automáticamente por el intérprete. Son dos formas de hacerlo. Quizás acá, para ser más claro y explícito, hacerlo así. Eso ya es una cuestión de gusto. Bien, si pasamos un valor, vamos a ver que efectivamente se resuelve. Bien. Acá se podría estar tentado, nosotros habíamos visto el tema de los true likes y los false like. Se podría estar tentado de decir, bueno, undefined es un false like. Entonces yo podría hacer algo como esto. Si no hay un ancho, esto es con o no me pasaron un alto, entonces voy a devolver undefined. Si no es cierto que me pasaron un alto o no es cierto que me pasaron un ancho, voy a devolver undefined. Entonces, bueno, perfecto, lo uso y funciona, es el efecto que quiero. Pero sin embargo, fíjense lo que pasa acá. ¿Qué pasa si yo paso 0? Lo cual es un valor válido. Y yo quiero, lo que espero aquí, que me devuelva 0, porque el área de un rectángulo de 3 por 0 es 0. Sin embargo, fíjense lo que sucede.
entró por acá, porque 0 también es un false like. Entonces tengo que tener cuidado de en qué caso quiero usar esta capacidad que tiene JavaScript de usar estos falsies o truths y cuándo no quiero o debo usarla. En este caso es más estricto hacer esto. Entonces aquí sí, aunque yo pase 0 estrictamente hablando, aquí paso 0, ahí sí se interpreta que 0 no es igual estrictamente hablando en define, entonces no entra por esta rama. También aquí menciono simplemente de que podría haber hecho esto, type of, lo ejemplifico con el ancho, por decirlo, type of esto, igual a la cadena de texto undefined. Recuerden que type of eh, devuelve la representación, una cadena de caracteres con el sinónimo, el nombre que se le da al tipo de la expresión que le paso. Y efectivamente aquí también entra. En muchos lugares ustedes van a ver expresiones como esta, por eso la menciono. La dejo como estaba, de esta forma. Bien. Ok. Bien. Vamos a seguir. Voy a comentar esto de aquí y voy a continuar con otra forma que hay de declarar funciones en JavaScript, que es lo que se denominan funciones anónimas. Una función anónima es una función también declarada con la palabra clave function, pero sin un nombre definido, sin un nombre especificado. Y en este caso, esta palabra clave, esta expresión, devuelve una función, se resuelve una función que estoy asignando a la constante a la que llamo área círculo en este caso. Esto básicamente recibe un solo parámetro, radio, y lo multiplico por, hago el cuadrado de radio por pi. Mat es un objeto que está en el espacio de nombre global, al cual podemos acceder de manera directa desde cualquier lado, que tiene una serie de constantes y de funciones de uso matemático común. De hecho, mat también tiene una función pau que podría usar aquí, que es para exponer, para elevar a una determinada potencia un determinado parámetro, pero aquí me pareció más simple directamente, como es un cuadrado, hacer radio por radio. Bien, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es asignando la constante, esta área círculo donde estoy apuntando a la función, a otra constante distinta. Lo que quiero ejemplificar aquí es que área círculo es una constante más. Apunta en este caso, en vez de a un tipo primitivo o a un objeto como puede ser un date, lo que fuere, o un array, está apuntando a una función. Y estoy aquí copiando el valor, que es ese puntero a la función, en esta otra constante. Y fíjense que aquí la estoy llamando a través de la constante círculo y a través de la constante área círculo y área círculo 2 a la función. La invocación a la función se hace de esta manera. Paréntesis y los argumentos. La invoco. Y fíjense que ahí se está resolviendo lo mismo. Es exactamente equivalente. Bien. Comento esto. Otra forma de declaración nueva de función que hay en ECMAScript 2015 es lo que se denominan arrow functions o funciones flecha. Esto es así por este operador que es un solo operador, es el signo igual con el mayor, conforman un solo operador que se llama el operador arrow o flecha. A la izquierda, la expresión de la izquierda del operador, lo que hago aquí es especificar los parámetros de la función. Esto es para definir una función y a la izquierda especifico los parámetros de la función. Fíjense que aquí estoy, por ejemplo, definiendo una función área triángulo y tengo el parámetro base y altura. Entre paréntesis especifico los parámetros. Si fuera un solo parámetro el que fuera a recibir, puedo tener o no los paréntesis. Es opcional esto. Es opcional. En este caso, y si no tengo parámetros, lo haría de esta manera, especificaría una función, puede no tener parámetros, y lo haría de esta manera, con la apertura y cierre de paréntesis sin nada entre medio. En este caso, como son dos parámetros, voy a dejar, necesito los paréntesis, y fíjense que a la derecha estoy poniendo una expresión a la que se asume que voy a devolver en la función al valor que esa expresión se resuelva. Es decir, esta expresión, que es base por altura dividido 2, se va a resolver un valor y se está asumiendo en las arrow functions de que yo voy a hacer un return de ese valor. Es decir, no debo, no puedo especificar, de hecho es un error que yo utilice aquí la instrucción return.
Está mal, no puedo usarla en este caso, es una sola línea. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero usar una arrow function para definir una función con varias instrucciones, con un bloque de instrucciones? Bueno, el bloque de instrucciones, como todo bloque de instrucciones en JavaScript, lo especifico entre llave, apertura y cierre de llave, y acá fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo que hice anteriormente, nada más que de una forma más verborrágica. Estoy ejecutando la instrucción return de esta expresión. Es exactamente equivalente. Por supuesto que podría tener más instrucciones acá. Podría preguntar si bases, undefined, bla, 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 etc. Bien, vamos a ejecutar esto. Acá fíjense que lo que estoy haciendo es llamando a esta versión de la función área triángulo 1 con una serie de valores. Acá llamo a esta otra versión y van a ver que devuelve exactamente lo mismo. Fíjense que es exactamente lo mismo. Bien. Ok. Ya vamos a ver otras consecuencias que tiene implícitas el uso de arrow functions. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre lo que es arrow functions y las otras funciones, sobre todo en el contexto de la programación orientada a objetos o en algo que vamos a describir posteriormente, que son los closures. Bien. Bueno, aquí una cosa que menciono es que en otros lenguajes de programación esto es lo que en algunos lenguajes se conoce como expresiones lambda. Según el lenguaje estamos hablando de conceptos no necesariamente equivalentes a lo que son las arrow functions en JavaScript. Eso depende del lenguaje específico del que estemos hablando. Bien. Voy a destacar aquí otra característica importante de entender al hablar de funciones en JavaScript. Aquí tengo una función saludar, por ejemplo, que lo único que hace es escribir en la consola un mensaje, hola a todos. Toda función en JavaScript siempre, absolutamente siempre, devuelve un valor. Aunque yo no tenga una instrucción return, devuelve un valor. El valor que devuelve por defecto, salvo que yo especifique con return otra cosa, es undefined. De hecho, nuevamente, comparando con otros lenguajes, esto no sería válido en otros lenguajes porque yo estoy haciendo una asignación de una función que no está devolviendo explícitamente, en este caso, nada. Sucede que en JavaScript siempre devuelve algo, aunque sea, como es en este caso, de manera implícita. Aquí fíjense que voy a escribir hola a todos y después voy a mostrar el valor que retorna la función. Voy a limpiar acá, ejecuto. Y efectivamente vean que escribí hola a todos, ejecutó la función y devolvió undefined. Eso es porque no especifiqué nada. Bien, vamos a llegar hasta acá con la primera aproximación al tema de funciones y en siguientes videos vamos a seguir elaborando sobre esta y otras temáticas. Hasta el próximo video.